Y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven en mi jardín, este pequeño jardín al fin del mundo. Acabo de abrir la verja de mi jardín y voy a pasear con ustedes en una conversación peripatética como la hacemos todas las semanas, de lunes a jueves a las 7:30 de la tarde. Son exactamente las 7:33 y quiero partir, antes de presentar a quien me acompañará en este paseo y caminata y conversación en el jardín a esta hora de la tarde, quiero partir rindiéndole un homenaje al historiador Julio Retamal Faveró, que acaba de fallecer hoy día. Tuve la suerte de conocerlo, lo entrevisté varias veces, tengo en mis manos aquí un libro con una preciosa dedicatoria, tuvimos lindas conversaciones con él, me encantaba hacerlo recitar a Shakespeare, era un gran recitador de Shakespeare, y fíjese que el libro que tengo en sus manos tiene un título que hoy día cobra mucha vigencia, Y después de Occidente, ¿qué? Un libro editado por la editorial Andrés Bello, justamente por lo que dice Julio Retamal Faveró, dice que si en la superficie nuestra cultura aparece victoriosa, o sea, la occidental, y sin rivales serios, en lo profundo de su ser se ve afectada por la pérdida de los referentes absolutos religiosos, metafísicos, estéticos y hasta científicos. ¿Qué pasa con Occidente? ¿Dónde está Occidente? Ese es el título, además de una columna de nuestra invitada de hoy, un homenaje muy sentido y un abrazo muy grande a toda la familia, a los amigos, los alumnos, los que quisieron tanto a este maestro que fue Julio Retamal Faveró. María José Mora es historiadora y periodista de la Universidad Gabriela Mistral, con un doctorado en curso de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. En fin, tiene varios diplomados en lengua griega, diplomado en antiguos manuscritos cristianos, es decir, muy entretenido, en la Universidad de Chile. Ha sido profesora de Historia de Oriente Antiguo, Grecia Clásica, Historia de las Religiones, es miembro de la Sociedad Española de las Ciencias de las Religiones, y la hemos invitado para hablar no de temas tan interesantes y entretenidos, sino para hablar de algo muy trágico que está ocurriendo hoy, en este mismo instante, mientras nosotros miramos este cielo que empieza a abrirse y que probablemente estará un poco estrellado en la región metropolitana, un cielo que en Oriente, en vez de ver estrellas, estamos viendo probablemente misiles, drones, que se envían mutuamente, dos países que, como todos estábamos preocupados de que no se llegara a esa confrontación, finalmente se están confrontando y escalando en un nivel de ataque mutuo que puede ser extremadamente peligroso y que puede tener tremendas consecuencias, no solo en la zona, sino en todo el planeta. Aunque estemos en un pequeño jardín al fin del mundo, no podemos dejar de preocuparnos de lo que está pasando en el gran jardín, que es el mundo. María José, muy bienvenida al jardín, un gusto de estar contigo y de tratar de ir desentrañando algunas claves de este conflicto que ya ha provocado lamentablemente muchas pérdidas humanas, mucho sufrimiento, sobre todo en la población civil. Así es, Cristian, muchas gracias por la invitación. Agradezco enormemente además tu recuerdo a don Julio, fue mi profesor, mentor en muchos aspectos, también conversaciones muy lindas. Un hombre que nos formó, que marcó muchísimo una generación, porque es además uno de los primeros historiadores doctorados en Oxford. Así es que me imagino ese Shakespeare recitado en ese inglés fantástico que tenía don Julio, y que realmente nos marcó mucho en términos de cómo observar, mirar, llamar esa historia
de una manera además solemne, de una manera seria, de una manera reflexiva, de una manera crítica, pero con aportes. Y eso, la verdad, que es un gran legado de don Julio Retamala. Así que también me sumo ahí a tu conmemoración, al recuerdo de don Julio. Y Lo bueno, primero que lo primero que quería preguntarte, María José, es, a ver, eh, esta, esta polaridad Israel-Irán, finalmente los dos verdaderos grandes enemigos se encuentran, porque hasta ahora habíamos tenido a un Israel enfrentando a dos grupos o tres, algunos terroristas, digamos, como Hamas y Hezbollah, que parecían ser la mano o el brazo de Irán, pero no habíamos tenido el enfrentamiento directo, salvo en algunos episodios esporádicos. Ahora se están enfrentando y cruzando una línea roja. A ver, esto viene de muy antiguo, ¿no? Lo dirán con Israel. Hubo un momento, entiendo, que Irán e Israel intentaron tener incluso relaciones o buenas relaciones en la época del Shah, previo a la Revolución Islámica, ¿no? A ver, quiero que nos cuentes y nos coloques un poco en el contexto histórico, ya que eres historiadora y te gusta esta historia de Oriente, de esta zona del planeta, que nos cuentes un poquito, nos resumas qué pasa entre Irán e Israel en un sentido más profundo. es muy paradójico porque, como bien tú dices, Irán y Israel en un momento de su historia tuvieron muy buenas relaciones. Sobre todo, bueno, de hecho en un momento son los dos grandes aliados en la región. Estamos hablando de los años 50, de los años 60, sobre todo cuando después de la creación de los estados del Medio Oriente, recordemos que probablemente todos los conflictos del Medio Oriente parten en el, podríamos decir, en el nido, ¿no?, de lo que era el mapa del Imperio Turco Otomano, que se va a ir consolidando ya, creciendo a partir del siglo XV, ¿no? 1453 termina a conquistar la bella Constantinopla y de ahí, ¿cierto?, tenemos un Medio Oriente que va a quedar por completo dentro de este Imperio Otomano, con la excepción de Irán, que tiene su historia aparte. Y este mundo otomano lo que hace es someter al mundo árabe. Y ahí ya viene lo que nos pasa un poco a los occidentales de lejos, que tendemos a mirar el Medio Oriente como una sola cosa. No es una sola cosa. Hay un mundo árabe al cual se le manifiesta una revelación religiosa traída por el profeta Mohammed, ¿no? Se convierte en esta religión que se va a llamar el Islam. Y por otro lado teníamos un mundo iraní, que era un mundo persa, con una cultura muy distinta de la árabe, con una lengua distinta, con una religión distinta, y que finalmente también va a ser convertido al Islam por los árabes. Pero ahí tenemos dos mundos distintos, ¿no? El mundo persa iraní, que es de habla farsi y que era de una religión, insisto, distinto, que luego se convierte al Islam. Y luego viene este imperio otomano, que tampoco es árabe, es turco, ¿cierto? Con costumbres de la estepa, con una lengua distinta, que se va a convertir al Islam también y que va a terminar conquistando gran parte del territorio del Medio Oriente, insisto, con la excepción de Irán. Por lo tanto, Irán tiene una historia de muchísimo bagaje en el tiempo, una historia muy larga, una historia de haber sido uno de los imperios más grandes de la antigüedad, el gran imperio persa, el de Darío, el de las guerras médicas con Jerjes, el de Ciro, ¿no? Y fíjense ustedes que incluso en la época de Ciro, estoy hablando del 540, ¿no? Más o menos 538 antes de Cristo, va a ser Ciro, el rey persa, quien va a ser mencionado en la Biblia por Isaías como el gran libertador del pueblo, cierto, judío, que ha estado cautivo en Babilonia. Y va a ser Ciro quien le permita a este mundo judío regresar del cautiverio en Babilonia, e incluso los va a apoyar para reconstruir el templo que los babilonios habían destruido. Por lo tanto, era una relación, insisto, en la que Isaías cita a Ciro como incluso el Mesías, ¿no? El libertador. Y luego van a seguir historias absolutamente distintas, en paralelo, insisto, el mundo árabe y el mundo que hoy día conocemos como Israel queda dentro del territorio del Imperio Otomano. Y en el contexto de la Primera Guerra Mundial, las potencias occidentales, Francia, Inglaterra, ¿cierto?, van a intervenir en este territorio del mundo otomano, van a empujar las revueltas de los árabes para que se independicen de los turcos. Ahí aparece ese personaje de la historia, ¿no?, que es Lawrence de Arabia, que va a ser el intermediario que conecta
a este mundo occidental y que da el apoyo, ¿no?, de Inglaterra y Francia a los árabes, se independizan finalmente de los otomanos, y es ahí cuando los árabes, que apoyados por los ingleses creían que iban a tener estados propios, ¿no?, finalmente se les va a derrumbar el gran sueño de sus reinos y libertad cuando Francia y Inglaterra les transparenten que en realidad son protectorados. Sumado a eso, el mundo judío, a través de la Federación Sionista, había pedido al rey de Inglaterra le dejara un territorio muy cerca de la Jerusalén histórica para formar, ¿cierto?, una nación judía, y es ahí cuando el rey de Inglaterra, a través de la famosa Declaración Balfour, les permite, ¿cierto?, formar un hogar nacional, que en estricto rigor, si uno lee aquella declaración, no dice de dónde a dónde, bajo la jurisdicción de quién, con la estructura de quién, simplemente les dice vaya. Y así comienzan a llegar a este mundo árabe islámico los judíos, muy de a poco, desde 1916 en adelante, de manera mucho más contundente. Van a empezar los choques con los árabes, ¿no? Y este mundo iraní va a seguir su historia aparte con sus shahs, ¿no? Shah Eran, que es el título del gran emperador persa, señor de Irán y de no Irán también, así lo podríamos traducir, ¿no? Hasta que, ¿cierto?, vamos a tener los años 50, de hecho en el año 23, 22, un golpe interno en Irán, un militar, que quiere crear algo parecido a lo que ha hecho Atatürk en Turquía, pero finalmente el Majlis, que es el colegio de sabios iraní, le propone ser nombrado Shah de Persia, y frente a semejante oferta este hombre acepta. Se llamaba Reza Mirza Khan y se convierte en la última dinastía persa, los Pahlavi, y finalmente su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, será quien se convierta, como tú bien dices, en el último Shah. Ahí te quería preguntar algo, ahí te quería hacer un pequeña, está muy interesante todo el diseño, el dibujo que has hecho de la historia y en tan apretado tiempo, se agradece de verdad. Justamente ahora aparece el heredero o el hijo, me parece, del último Shah, llamando a la insubordinación en Irán. Ahora, Irán es, como tú lo dices, una realidad distinta. Bueno, los occidentales, en realidad, como tú dijiste al comienzo, miramos todo como en globo, decimos los árabes, los islámicos, no distinguimos nada, no hacemos distinciones básicas. Y a veces da la impresión que Occidente se ha metido ahí en guerra, incluso aquellos que debieran tener más conocimiento, sin hacer esas distinciones y cometiendo errores estratégicos, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, etcétera. Ya. Pero Irán es distinto pelear con Hezbollah, es distinto pelear con Hamas, es distinto incluso pelear con otro país árabe. Pero ya entrar en Irán, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una cosa distinta. A ver, ¿cuál es la situación de Irán actual? Sigue siendo, es una potencia con poderío militar, poderío cultural, etcétera. También hay disidencias internas muy fuertes. Me impresionó ver en la televisión que entrevistaban a gente de la calle. Uno siempre duda, claro, que esto puede estar dentro de la campaña de la guerra y que puede haber un medio que esté más a favor de Israel, pero mucha gente decía, no queremos el bombardeo de Israel, pero tampoco queremos al actual régimen de Irán, queremos a Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está entrando Israel, digamos? ¿En qué realidad? ¿Cuál es el terreno? ¿Este heredero del Shah tendrá alguna relevancia todavía? ¿Tendrá un eco su llamado al interior de Irán o no? ¿Cuál es tu mirada de eso? Mira, para entender un poco lo que pasa con Irán hoy día, es un país muy complejo, es un país muy rico, es un país de paisajes extraordinarios y de recursos naturales también muy importantes. Cuando asume el último Shah, ¿no? Va a asumir muy al alero y protegido por Estados Unidos. Tanto así que Estados Unidos va a hacer su inversión más grande de preparación de militares en Irán. La embajada más grande de Estados Unidos en el mundo en los años 60 estaba en Teherán, más de 6.000 funcionarios americanos. Y es ahí donde hay una entrevista preciosa de Mohammed Keikal, que tiene un libro que se llama El último ayatolá, en donde entrevista al Shah y le pregunta por qué Irán es amigo de Israel. Y él contesta, henos aquí dos países no árabes teniendo que lidiar con este mundo árabe. Como diciendo, somos los aliados de Estados Unidos, Israel y Irán,
y de hecho hay un cruce ahí en que la inteligencia americana con el Mossad, con la SAWAK, que era la inteligencia iraní, se daban la mano. Todo eso, Cristian, hasta 1979, en que estalla la revolución islámica de Khomeini, que es la que está en el poder desde 1979 hasta hoy día. ¿Qué hace esta revolución? Saca un gobierno del Shah que va a ser muy chocante en términos de las relaciones o de la forma interna de manejar el país. El Shah era riquísimo, su familia vivía en la riqueza más absoluta en un momento en que el mundo iraní, que la población iraní vivía en condiciones muy dramáticas. No olvidemos que estamos dentro del contexto además de una guerra fría, del discurso cierto de explotadores y explotados, comunismo contra capitalismo, y por supuesto el ayatollah Khomeini toma ese mensaje y hace una revolución que termina por establecer una constitución que va a establecer el Islam como marco teórico del gobierno iraní. Cuando tú mencionas ahora y dices que hay un hijo del Shah, hay más de uno, digamos, está una hija también, en fin, y que llaman a la insurrección, es porque apela a volver a ese Irán, ¿no?, de la época del Shah, donde si uno mira imágenes de los años 60, las mujeres iraníes iban a la universidad en minifalda, igual que iban las mujeres europeas, ¿no? Pero claro, llaman a rebelarse en contra de un sistema religioso que sin duda después de todos estos años se ha ido anquilosando en el poder, se ha ido estancando, y en medio de un mundo cristiano en donde tenemos redes sociales, en donde los jóvenes pueden mirar cómo viven el resto de los jóvenes del mundo y quieren más libertades, por supuesto que el choque con un gobierno teocrático se hace cada vez más difícil. Ahora, ¿qué ocurre hoy día? Tenemos un gobierno liderado por el sucesor del ayatollah Khomeini, que se llama hoy día Ali Khamenei. Trump hoy día anuncia que él no es partidario de que Israel asesine al líder supremo. Imagínate las conversaciones que estamos teniendo. O sea, si tuviésemos estas conversaciones sobre cualquier líder del mundo, sobre otro líder del mundo, esto sería una locura, ¿no? Pero fíjate cómo él dice que no aprueba, ¿no?, este asesinato. Israel se está metiendo en un país que tiene un régimen sin duda teocrático, pero también bastante autoritario, que está ya hace muchos años con el plan de crear armas nucleares. Y la verdad es que si uno mira el mapa de Irán a fines de los 90 y 2000, efectivamente es un país que va a tener amenazas geopolíticas alrededor, ¿no? Y que tiene además casi el 80% del uranio 235, que es el más expansivo en términos de fisión nuclear para crear bombas atómicas. Por lo tanto, tiene los recursos en su suelo y por eso... Y la pregunta ahí, María José, la pregunta ahí, María José, sí. ¿está en el propósito explícito, parece que lo ha dicho, de Irán, destruir el Estado de Israel? Es decir, ¿es una o es solo una declaración, digamos, como se hacen muchas declaraciones intempestivas o para producir un efecto, etcétera? ¿O de verdad detrás del propósito de Irán está el de destruir? Porque lo que justifica este bombardeo que parece tan temerario de Netanyahu es que, claro, Irán cuando tenga esa arma de destrucción masiva puede perfectamente destruir, hacerle un daño irreparable a Israel como Estado. ¿Cómo ves tú eso? ¿O Irán jugaba con esa perspectiva? ¿Hay más prudencia de la que parece tal vez? ¿O hay facciones distintas dentro del mismo régimen iraní? Muy cortito para poder entender bien y seguir avanzando, se nos va a ir el tiempo, está tan entretenido esto que Mira, se nos va a comer el tiempo. En primer lugar, hoy día no sabemos si Irán tiene armas. Lo que sí sabemos es que ha ido en un camino muy progresivo por lograr tenerlas. Es muy probable que Israel, a través de su inteligencia, sepa cuán cerca están de lograrlo, y lo que ha hecho con este ataque, comillas, preventivo, es tratar de bombardear los lugares en donde podrían estarse desarrollando estas armas. Si bien a Irán el discurso de destruir a Israel, que viene desde la época de Ahmadinejad, es bastante incendiario, Irán también sabe muy bien cuánto calza Israel y sabe que enfrentarse hoy día cara a cara es un conflicto perdido, a menos de que realmente tuviesen esa arma nuclear. Y un arma nuclear, Cristian, que pensémoslo, aunque cayera en Israel,
el daño, dado que el territorio es tan pequeñito, el daño va a ser para todos los países alrededor. Me parece importante también mencionar que lo que está ocurriendo hoy día con Netanyahu dentro de Israel, que es un movimiento que tiene que ver con su, ¿no?, particular visión del conflicto y que evidentemente cada vez más a nivel mundial se rechaza estos ataques desmesurados, como le han llamado los voceros de la ONU y de los grandes organismos internacionales frente a lo que está ocurriendo en Gaza. Evidentemente está generando cada vez más tensión y intentos de evitar que esto siga escalando. Cuando escuchamos ayer que Arabia Saudita, que es el gran enemigo regional de Irán, habla y menciona a Irán como su hermano, wow, nos está mostrando alertas interesantes respecto de cuánto más puede avanzar. Y cortito, a propósito de lo que tú me decías, al momento de que alguien decida, en el caso eventual de que tuviesen una bomba atómica en Irán para usarla, no lo decide solamente Ali Khamenei, sino que hay todo un colegio de asesores, de expertos que asesoran permanentemente una decisión como esta. Para el Islam siempre está primero la vida humana, ¿no?, como para prácticamente todas las religiones, y por lo tanto Khamenei de hecho incluso acabó las ideas del plan nuclear que tenía con los primeros reactores el Shah, y esto se empieza a retomar mucho más tarde. Claro, pero también es cierto que ha habido movimientos islámicos que, teniendo esa base que tú dices del verdadero Islam, de la esencia del Islam más espiritual, más bien han demostrado muchas veces Absolutamente lo contrario. despreciar la vida, ¿no es cierto? Absolutamente lo contrario. Estoy combinando con María José Mora, ella es historiadora y periodista, doctorada en Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Ya casi doctorada. Casi doctorada, autora de, bueno, hay profesora de la Cátedra de Historia de Oriente Antiguo, Grecia Clásica, etcétera. Estamos conversando sobre el conflicto que podría devastar tanto a Irán como a Israel. La pregunta es, ¿quién es más fuerte hoy día? Porque a veces el que manifiesta más fuerza no es el más fuerte. A veces cuando alguien está débil, usa más la fuerza. Es una manera de... Entonces, la pregunta es, ¿quién está más fuerte hoy día, Israel o Irán? ¿Cuál es la sensación que debe tener cada uno de esos países al interior de ellos mismos al emprender estas temerarias acciones? Porque uno ataca y el otro responde, y al responder el otro va avanzando. ¿O tú crees que van a llegar finalmente a una negociación y que finalmente a ninguno de los dos le convendría que esto escalara y que llegara a una guerra prolongada y destructiva mutuamente, digamos? A ver, separémoslo en uno. En términos militares, Israel es mucho más fuerte que Irán, sin lugar a dudas. Mayor innovación, tecnología, armas, preparación militar, etc. Ahora, en términos de debilidad geopolítica, hoy día Israel está muy débil, porque efectivamente está muy presionado por toda la región, ¿no?, debido a lo que ha ocurrido en Gaza. Pero en el caso de Irán también está muy débil. No olvidemos que es un país que lleva muchos años con sanciones internacionales, que no puede vender directamente su petróleo, con una situación económica interna muy, muy difícil desde hace muchos años, y que por lo tanto también meterse en un conflicto con Israel significaría entrar en una crisis económica y humanitaria aún mayor de la que ya están teniendo. Es probable que la presión internacional lleve a que llegasen a un acuerdo. También es probable que, dado que estamos hablando de extremos, tal como tú dices, los grupos como Hamas, los hutíes, en fin, Hezbollah, son grupos que han despreciado la vida y han estado dispuestos a asesinar, como el brutal ataque del 7 de octubre, ¿no?, que hizo Hamas. Evidentemente están hoy día muy, muy arrasados por Israel, que ha ido bombardeando consistentemente con el fin de acabar a Hamas, con el fin de acabar a Hezbollah en el Líbano, y desde ahí Irán pierde también un brazo militar muy importante. Entonces, depende de cómo lo veamos en el escenario, pero creo que los dos están muy débiles, pero en términos militares, sin duda, Israel es mucho más que Irán. A menos que Irán tenga efectivamente la bomba atómica. Y no sé cuánto más puede usarla como efecto disuasivo.
Lo que te iba a preguntar también es el movimiento interno de resistencia en Irán, de resistencia civil, la movilización que hubo por el tema del velo, ¿Te la movilización acuerdas? de las mujeres, de las La estudiantes, que fue muy familia. potente. Hay una película, dos películas, una que Sí. acaba de ganar un Oscar o en Cannes, me parece, dos Ujú. películas bien, bien impresionantes que fueron grabadas clandestinamente en el interior de Irán. ¿Ese movimiento sigue fuerte o ha sido completamente reprimido? ¿Hay algún atisbo de que pueda haber una disidencia interna en Irán? Bueno, en Israel ya sabemos que Netanyahu tiene una posición interna, que tiene Tremenda. juicios incluso en contra, etcétera. No han habido movilizaciones. Ahora está medio paralizado por el tema de todos los bombardeos, El lo que está bombardeo. pasando. Y porque yo creo que hay un temor en la población israelí de Irán. O sea, le tienen Sí. miedo. ¿Cómo ves tú ese movimiento de resistencia interna en Irán Es un civil? movimiento sobre todo que han empujado a las generaciones más jóvenes, aquellas que efectivamente quieren más libertades. Yo diría que es un movimiento importante, pero que ha sido bastante reprimido por el régimen. Y tendremos que ver qué ocurre cuando muera Ali Khamenei, y qué tipo de renovación en el poder en esos ámbitos se va a dar. Pero sí estoy de acuerdo que hay una insurgencia importante, aun cuando es importante decir que Irán es mucho más, comillas, liberal internamente de lo que es Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? En términos de restricciones políticas, sociales, femeninas, en fin. Pero aún así, el movimiento iraní de resistencia es bien importante. Y obviamente lo que quieren son estas libertades. ¿Cuánto de ese movimiento puede resistir los embates, ¿no? Y las restricciones del gobierno? Lo vamos a tener que ver en los próximos meses o probablemente años, hasta que ya sepamos qué ocurre realmente con quien suceda a Ali Khamenei. Ese va a ser, si es que no sale una persona, a lo mejor como ha pasado, ¿no? Más radical que la anterior, lo que finalmente termina por generar la revuelta ya con todo que saque a ese líder del país. Pero tendremos que verlo, ¿no? Es de esperar que un sentido común en los dos países, en Israel, en Irán, pueda, digamos, evitar una escalada más grave, un espíritu más profundo, tanto en Israel como en Irán hay reservas espirituales profundas, reservas culturales, ¿no es cierto?, que Las vienen de hay. muy antiguo y ojalá volviera a Irán e Israel a poder sentarse a conversar, a mirarse la cara. Eso parece un sueño, parece imposible. Tengo en mis manos, fíjate tú aquí buscando, estuve buscando, a mí que me encanta la poesía, yo haría una cumbre de poetas para solucionar esto, a dos poetas, un poeta judío, Yehudah Halevi, que nació en Tudela, en Navarra, hacia el año 1075, y tengo a Hafiz, un gran poeta persa que siempre he admirado mucho, autor de los Ghazales. Voy a leer, si tú Ujú. me permites, dos versos, casi como Por una favor. especie de acto poético para invocar la paz entre Irán e Israel. Dice Yehudah Halevi, el poeta judío: se han dado hoy cita a las estrellas, altas huestes sin par en el universo. Las Pléyades han querido juntarse tanto que ni el aire las separa. Pensaba en esas estrellas hermosas del oriente, que son Mm. mejores que los misiles y los drones que hoy día están surcando los cielos de Teherán y de también Tel Aviv. Y de Hafiz un pedacito de un gran poema, búsquenlo, es un bello poema, lo pueden buscar en internet. No te aflijas, no te aflijas, la belleza volverá a regocijarte con su gracia. La celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín cercado lleno de rosas. No te aflijas, corazón doliente, tu mal en bien se trocará. Ese espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. Te quiero agradecer mucho, María José, esta conversación tan interesante. Vamos a invitar de nuevo porque es un tema que da para mucho. Veo que es una pasión tuya, que hay mucho conocimiento ahí para compartir por sobre las ideas hechas que tenemos tanto de Irán, de Israel y sobre todo del Oriente Próximo. Muchas gracias, María José, por este paseo esta tarde aquí en el jardín. De todas maneras, muchísimas gracias por la invitación, Cristian. Y sí, tiene tantas aristas este mundo del Oriente, el cercano Oriente, tanto en sus religiones, en su cultura, en sus lenguas, en sus poetas, ¿no? En su riqueza cultural, que es extraordinaria y que es la que debiera nutrir, ¿no? Las noticias y no estas tristes misiles, como tú dices, que llenan ese cielo del Medio Oriente. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, María José. Recordarles que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile,
Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Queridos radiovidentes, nos encontramos nuevamente mañana en el nuevo horario, recuerden, 7:30, abriendo la verja de madera de mi jardín para tener una conversación tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín.